Vio Langoni, siempre pensó en Benedetto, vino para Pipa, Langoni. ¡Gol! Vamos Boca, loco, vamos. Ya falta cada vez menos para poder salir campeones. Fue un paso importantísimo, pero todavía no somos campeones, todavía falta. Pero bueno, esta victoria fue importantísima, pues ya falta cada vez menos y vamos manteniendo la distancia. Tenemos el partido con Gimnasia todavía, así que espectacular. La verdad que impresiona lo de Langoni. Es impresionante el nivel que tiene este pibe y lo que y lo que va haciendo. O sea, hace goles, hace jugadas, le hicieron el penal, hizo el gol. Es desequilibrante y todos los partidos, o sea, son muchos partidos en los que Langoni siempre define, así que es una cosa espectacular. Vamos a ver las jugadas del partido y vamos charlando un poquito lo que dejó el partido. Una pena lo de Marquitos, la verdad que la lesión de él es algo serio. Él mismo ya se dio cuenta, viste, se tocó la rodilla, ya sintió que debe haber sido alguna lesión de ligamentos, algo medio serio. Una pena, pero bueno, ojalá que le mandamos fuerza y ojalá que no sea tan grave, así no puede estar cuanto antes de vuelta. Pero bueno, antes de más nada, si vos te gusta este canal, por favor suscríbete, dale like y compartilo, así vamos llegando a más. Queremos llegar a 25.000 hasta el final del año, ya estamos en 15.000, así que vamos bien, pero queremos llegar a 25, así que dame una mano y ayúdame. Esta camiseta de Lautaro Martínez la podés conseguir en Pro Jersey Shop. Es un espectáculo, la calidad, la tela, perfecto, es sensacional. Así que esta o la camiseta que vos quieras de Boca, de Argentina, las tenés todas ahí. En la descripción tenés el link y al final tenés un video de cómo hacer para poder comprar con un cupón de descuento para tener un 10% extra. Bueno, vamos a ver entonces las imágenes del partido mientras vamos charlando lo que dejó acá el partido para nosotros. Un partido que, bueno, el primer tiempo la verdad fue, qué sé yo, Boca jugó bien. Fue un buen partido en el primer tiempo. Boca, una cancha difícil porque el pasto no está bien. Sarmiento es esos equipos duros, viste, que te traba el partido y que no te deja jugar y qué sé yo, pero se las arreglaron, viste, para poder generar jugadas. Y como dije antes, Langoni fue el tipo que hizo que pase todo en el partido. O sea, la verdad que el partido se da por las jugadas de Langoni. Boca juega, antes era a Villa y ahora apareció Langoni, que también es tirársela a Langoni, que Langoni resuelva. Medina jugó por Paul Fernández y también fue una entrada importante. Para mí jugó un buen partido el pibe. Paul Fernández, ya he hecho varias veces comentarios sobre él. Es un buen jugador, cumple, pero, o sea, no es un jugador superlativo, es un jugador que cumple ahí. Y Medina fue interesante, tampoco fue una cosa espectacular, ¿no? Pero bueno, acá no pasaba nada. Ahí se ve, viste, como en el área estaba Agustín de nuevo, varias atajadas importantísimas. Esta fue un pase del paraguayo para el Pipa, que no le pudo pegar bien. Y el primer tiempo fue lo mejor de Boca. Ahí está Langoni, ¿ves? Mete un centro, pasado, no llega el Pipa. Siempre es pelotazo para las jugadas y las cosas que Langoni puede hacer. Fabra también jugó un buen partido, pero terminamos sufriendo muchísimo el segundo tiempo. La verdad que se nos complicó mucho el segundo tiempo. Acá fue un pisotón, pero sin querer, qué sé yo. Hoy en día con el VAR no hay que generar tanto. Acá el Varela, bien, porque se animó a pegarle de zurda, todo. Ahí está otra jugada, este es el penal. Gran pase para Langoni y Langoni engancha al arquero, o sea, se nota que está con confianza, con todo, y fue penal. El tipo le pone los tapones en el tobillo, sin duda. Ahí va Marquitos, que fue tremendo, porque Marquitos, si hacía este gol, no se lesionaba. Es increíble cómo son las cosas, ¿no? Si Marquito hubiera hecho este gol, no se lesionaba, porque la lesión de él surge 30 segundos después de esto. La jugada sigue porque viene el tiro de esquina, todo eso, y ahí se va a terminar lesionando. Pero bueno, cosas que pasan. Se le quedó trabado en el pasto el pie, ¿viste? Ahí, y se le traba y se le gira la rodilla. Qué cagada, che, la verdad que una pena.
porque una lesión dura y un defensor importantísimo para nosotros. Y acá parecía que el partido se complicaba, ¿viste? Porque es verdad que Boca no había tenido muchas llegadas, pero estaba haciendo un partido mucho mejor que lo que había sido frente a Vélez, frente a Huracán, frente a, bueno, Defensa y Justicia, Lanús, frente el domingo, frente al Aldo Civi, que fue un mal partido de Boca. Este era un buen partido. Boca estaba jugando bastante aceptable. Ninguna máquina, por supuesto, pero era un buen partido. Y cuando se pierde el penal, pasa esto de Marquito, bueno, uno empieza a preocuparse la cosa y ahora se va a desarmar, pero bueno, surgió esta jugada, Medina conduce, abre para el Pipa, que de primera le mete el pase a Langoni, gol del pibe y 1-0 y a otra cosa, ahí ya era importantísimo el triunfo de hoy porque la victoria hoy nos da mucha ventaja pensando en el campeonato, ¿no? En lo que queda, ya falta muy poco. Así que a nosotros nos quedan 3 partidos todavía por causa de Gimnasia. Pero a los otros equipos después de esta fecha van a quedar solo 2. Ya vamos a ver la tabla después de las jugadas. Y acá en el segundo tiempo volvimos mal. Los cambios no funcionaron. Ninguno de los jugadores que entró en Boca jugó bien. Ni Paul Fernández, ni Vázquez, nadie. Entonces el equipo empezó a sufrir y el segundo tiempo fue complicado. Tuvimos varias jugadas como esta de Fabra, ¿viste? A lo Marcelo, que pudo haber sido gol, o sea, tuvimos algunas chances de gol que perdimos. Y Sarmiento con lo que puede, metió lucha, fue metiendo varios jugadores muy altos para meter pelotazos, centro y ver qué podía hacer. Ahí entra Paul Fernández. Entra Vázquez. Entra Ramírez. Mira, este tendría que haber sido gol. La verdad que es increíble cómo este gol. Esto no fue gol. El paraguayo le pegó mal porque era para liquidar el partido y no sufrir. Terminamos cortando clavo y sufriendo hasta el final del partido. Pero bueno, esta era una jugada que... Ahí fue otra jugada de peligro. Otro centro. Esto acá pidieron penal, pero no, primero que no es penal, esto no es mano, porque él está acabado. Y segundo que hay un empujón claro, el tipo lo empuja y por eso él cae. O sea que no hay nada de... para nada polémico ahí. El que quiere inventar polémico es porque les gusta inventar polémica, porque no fue polémica esa jugada. Claramente eso no fue penal. Y al contrario fue falta. Así que por más que no hubiera sido falta, por más que el árbitro no cobraba falta, igualmente no es penal, porque esa mano está para atrás, no ha abierto el volumen porque está disputando la pelota, ni siquiera el reglamento manda a cobrar penal en esa jugada. Pero bueno, lo importante fue la victoria, porque con esta victoria nos acercamos mucho al campeonato. Vamos a ver ahora la tabla y esas cosas para... Así vamos viendo los detalles. Primero el equipo de Boca. Boca salió a jugar así, con Agustín en el arco, Advíncula, Zambrano, Marquitos y Fabra, Varela, Medina en lugar de Paul Fernández y el paraguayo Romero. En realidad Pallero no juega de delantero, juega ahí, es un 4-4-2 lo que hace Boca, con Benedetto y Langoni adelante. Me gustó el partido de Medina, es un pibe que a mí me parece muy interesante, está volviendo a su nivel de cuando el año pasado había empezado a jugar, que lo había hecho muy bien, después tuvo una meseta, ahora está volviendo de a poco y es interesante porque le pone dinámica, le pone algunas cosas. Paul Fernández es un jugador mucho más posicional, juega parado y se mueve pero con cadencia. Este pibe no, este pibe mete más ida y vuelta, mete más dinámica y se nota. Así que bueno, eso puede ser interesante. Después quiero que veamos las estadísticas del partido. La verdad que no dejó mucho para analizar el partido. 17 llegadas, 10 del otro lado, pero no muchas de peligro. Ya hemos visto los mejores momentos. Pero vamos a ver la tabla, que es lo importante. ¿Qué es lo que pasa acá con la tabla? Boca tiene un partido menos, pero en este momento como la Academia y Atlético Tucumán van a jugar todavía, abre 4 puntos de ventaja, faltando 9 por jugar, porque faltan 3 partidos para Boca y 3 partidos para Racing y Atlético Tucumán. Entonces 4 de 9 ya es una ventaja grande. Significa que de los 3 partidos Boca tiene que dejar pasar puntos en 2. Boca tiene que perder
y empatar o empatar los dos para que lo empaten en lugares. Porque si Boca empata los dos, llega a 50 y la Academia y Atlético Tucumán ganan los dos, empataríamos todos con 50 pensando en la última fecha. No parece probable que eso, o sea, con una victoria más Boca prácticamente ya es campeón, hasta podría ser campeón el domingo. El River le ganó a Platense y llegó a los 44 puntos, solo que River le faltan 2 partidos por jugar, o sea 6 puntos, y está a 4 puntos de Boca, o sea, es muy difícil porque matemáticamente, o sea, Boca no puede ganar ningún partido para que River lo pueda alcanzar. Si Boca gana uno, ya River no llega. Entonces, veremos. La otra cosa muy importante fue como Gimnasia perdió en el Bosque con San Lorenzo, se despidió de la pelea porque ya Gimnasia también 9 puntos por jugar, 24 partidos igual que Boca, tiene que jugar contra Boca, pero Boca le lleva 8 puntos, Boca 48, Gimnasia 40, son 8 puntos en 9 en juego, entonces es muy difícil que a Gimnasia le dé. Eso es positivo para nosotros en el sentido de que sacó un poco la presión de lo que era el partido, porque la verdad que el partido el jueves pasado, cuando se tenía que jugar Boca Gimnasia, no era una final. Boca iba a ese partido tal vez a empatar y se podía ganar, porque era un partido más de un Gimnasia que estaba allá atrás intentando sumar y acercarse. Pero como el partido fue postergado para hacer la penúltima fecha, entre la penúltima fecha y la última fecha, si Gimnasia ganaba, iba a llegar ese partido siendo una final, un Boca Gimnasia que sería una final a palo y palo, donde si Gimnasia ganaba nos empataba en puntos y se metía en la pelea. Pero bueno, como perdió hoy, ya eso ya no va a pasar, porque si Gimnasia hubiera ganado igual que Boca hoy, Gimnasia tendría 3 puntos más, tendría 43, entonces estaría a 5 puntos de Boca. Y a 5 puntos de Boca, si le gana, se ponía a 2. Entonces, dependiendo de lo que pase el fin de semana o en la última fecha, era otra dinámica, ¿viste? Ahora ya es como que ese partido probablemente, de acuerdo a lo que pase el fin de semana, si Boca gana, ya Gimnasia ya está fuera de la pelea. Así que bueno, eso ha sido importante. ¿Qué es lo que queda ahora? A todos los equipos les queda 2 fechas y a Boca le queda 3. El partido contra Gimnasia, el fin de semana jugamos frente a Newell's en Rosario, partido difícil, y después en la última fecha en la Bombonera frente a Independiente. Así que bueno, vamos a ver. Si te gustó este video, dale like, compartilo y bueno, comenta si te parece que vamos a salir campeón, si está difícil la cosa o no. Para mí este partido era clave porque es lo que realmente nos dio la ventaja para poder ganar. Ahora falta consagrar todavía porque todavía no está dado los pasos. Habrá que ver qué pasa con Atlético Tucumán y con la Academia, si ellos no ganan el partido, pero a mí me parece que los dos deben ganar, así que se van a mantener a un puntito de nosotros. Gente, les mando un gran abrazo a todos, los dejo con la propaganda de Project Shop, 10% de descuento y te podés comprar esta o la camiseta que quieras. Mira, gente, les quiero presentar Project Shop, una página donde podés conseguir todas las camisetas de fútbol que quieras, pero todas, de en serio, La camiseta de Messi de la selección, igual a la que yo tengo puesta acá, mira, con la que Leo fue campeón en el Maracaná. Ahí, 1 de julio, Maracaná, final de la Copa América, el número 10 de Leo. Una cosa espectacular, una locura, mira acá el parche de los brazos. No, una cosa sensacional, la calidad de estas camisetas son un vicio, son espectaculares. Lo único que tenés que hacer es entrar en el link que tenés acá en la descripción, elegís todas las camisetas que quieras y cuando vas a finalizar la compra pones en los cupones leyendas y vas a tener un 10% extra de descuento. Así que no te olvides, Pro Jersey Shop, anda y míralo ahora.